Invito a la doctora Claudia Ugarte. Bueno, ante todo quiero agradecer a la academia por la invitación y traigo los saludos de la doctora Silvia Pesac, ministra de Salud, quien por razones de su cargo está de viaje actualmente en la región San Martín, junto con el presidente de la República, por lo cual no ha podido estar aquí y estoy yo en su representación. A mí me pidieron que hable sobre la situación, el diagnóstico situacional de las especialidades desde la perspectiva del Ministerio de Salud. Acá lo primero que vamos a decir es un tema que ya lo indicó Víctor. Acá tenemos, estos son los datos del Observatorio de Recursos Humanos del 2017 en relación a la densidad de recursos humanos por 10.000 habitantes. Y acá medimos los médicos, las enfermeras y las obstetras, que es el estándar que da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Actualmente nosotros en nuestro país, como promedio, ¿no?, estamos en 31. Lo que sí debemos decir es que lo que ya dijo Víctor, es importante saber que las bases de datos, tenemos datos distintos porque usamos bases de datos diferentes, ¿no? El Observatorio de Recursos Humanos existe en el Ministerio de Salud desde los años 90 y se ha fortalecido desde aproximadamente el año 2012 y con mayor énfasis desde el año 2016. Actualmente, pero allí tenemos registrado todos los médicos que trabajan en el Ministerio de Salud, gobiernos regionales. Tenemos también los que trabajan en la Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas y Policiales. No tenemos registrados todos los médicos de Seguridad Social porque nosotros solicitamos la data, pero no nos dan la data completa. Y tampoco tenemos los datos de los médicos que trabajan en la práctica privada. Por lo tanto, nuestra data básicamente es MINSA y gobiernos regionales con Fuerzas Armadas y Policiales. Ahora, tenemos que saber más o menos que si nosotros vemos el PAI de trabajo, el 70% de los médicos trabaja en el MINSA y GORES, ¿no? Pero el 22% más o menos trabaja en salud y un porcentaje más pequeño en Fuerzas Armadas y Policiales y privados. Entonces, la data que nosotros tenemos obviamente difiere de otra data porque nosotros no tenemos la data completa, porque no están todos los que están en la práctica privada y tampoco tenemos algunos datos de salud que no son actualizados. Lo que sí debemos decir es que nosotros estamos fortaleciendo el Observatorio de Recursos Humanos desde el año 2016 y actualmente nosotros tenemos una data bastante confiable. O sea, nosotros tenemos ahora una interoperabilidad con el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo tanto, el sistema que tiene Economía y Finanzas para el pago de los salarios, que es un sistema que se llama AIRS, interrelaciona ahora con nosotros, por lo tanto, todo lo que está presupuestado en el sistema público sí está en nuestra base de datos actualmente. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esa interoperabilidad, teníamos una correlación del 42%. Y ahora tenemos una relación del 87%. Entonces, nuestra data ahora es bastante fidedigna, pero del lado nada más público, ¿no es cierto? No tenemos la data privada, recalco, y tampoco tenemos la data completa de salud. Acá, en relación específicamente a médicos especialistas, nosotros solicitamos al Colegio Médico del Perú nos dé la data de cuántos médicos especialistas están registrados en el Colegio Médico. Y acá vemos que la data difiere de lo que presentó Víctor, que son los datos de los especialistas que trabajan en MINSA y gobiernos regionales, porque estos son todos los que están registrados en el Colegio Médico. O sea que si yo no estoy registrado en el Colegio Médico como especialista, en teoría no podría ejercer como especialista, aunque sabemos que este dato también no es exacto porque tenemos todos los médicos que terminaron el residentado y que todavía no se han titulado o que trabajan sin título de médico especialista y que en realidad podría incrementar esta data, ¿no? Pero sí, acá hay este es un número bastante diferente que el de los que trabajan en MINSA y gobiernos regionales, como nos presentó Víctor, ¿no? Y tenemos que son 26.316 médicos. Esta es la data a fines del 2017, o sea que ahora deben ser un poco más.
Y acá está la distribución en relación a las regiones del país. Y vemos claramente que, por ejemplo, Arequipa, La Libertad, Callao, Lambayeque son los que tienen mayor cantidad de número de especialistas, sin contar Lima, obvio, que son la diferencia es abrumadora, porque mientras en Arequipa hay 1.817, en Lima tenemos 14.689, ¿no? O sea, casi todos los médicos están en Lima, y más los especialistas. Pero tenemos zonas del país como Madre de Dios, que solo tiene 41 médicos especialistas, o Amazonas, que tiene 77 médicos especialistas. Estos datos también vienen del Colegio Médico. ¿Y cuáles son las especialidades donde tenemos más especialistas registrados? A la cabeza, pediatría, 2.904 pediatras. Luego viene ginecología, obstetricia, cirugía general, medicina interna, anestesio, oftalmo, traumato, radiología, cardio. Y acá quiero recalcar una cosa, medicina familiar y comunitaria. ¿Por qué recalco esto? Porque si nosotros vemos, o sea, medicina familiar y comunitaria está entre los 10 primeros, ¿no? Y esto también es un cambio que ha dado el país importante, porque si nosotros vemos la data de los años 2013 o 2012, prácticamente no existían médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria. El Ministerio de Salud en el año 2014 y 2015 dio un gran empuje incrementando las plazas para esta especialidad de medicina familiar y comunitaria en gran número. Se incrementaron 500 plazas para medicina familiar y comunitaria en el país para esa especialidad. No se cubrieron la totalidad porque lo que vemos es que los postulantes, o sea, los médicos, no tienen una predilección por elegir esta especialidad como una especialidad a la que quisieran dedicar su vida. Entonces, finalmente, de las 500 plazas que se ofertaron tanto en el año 2014 como el 2015, para medicina familiar y comunitaria, tenemos que más o menos se utilizó 100 para medicina familiar y el resto se redistribuyeron en otras especialidades, pero actualmente, si vemos el número de registros, medicina familiar está entre las primeras, entre los números más importantes de médicos especialistas en el Perú, ¿no? Que son de todas maneras bajos. Ahora, en el CONAREME es el Consejo Nacional de Residentado Médico, que es el que regula toda la parte de la formación especializada en el país. Acá tenemos nosotros 81 programas académicos en nuestro país, tenemos 45 especialidades, formamos 45 especialidades y 36 subespecialidades. Tenemos 179 sedes docentes, que son entidades prestadoras de servicios de salud, o sea, ya sea hospitales o establecimientos del primer nivel de atención donde se realiza el aprendizaje de medicina familiar y comunitaria. Tenemos 23 universidades actualmente en el sistema formando médicos especialistas. Y si nosotros vemos un cuadro desde el año 2014 hasta ahora, inicialmente solo teníamos Lima, Arequipa, Trujillo, Cusco, como formadores de médicos especialistas. Actualmente nosotros se forman médicos especialistas en todo el Perú y solamente existen 3 regiones en el Perú donde no se forman médicos especialistas. Esas 3 regiones son Moquegua, Pasco y Madre de Dios. En todo el resto del país nosotros formamos médicos especialistas y ahora lo vamos a ver en un momento. Acá tenemos el número de residentes, o sea, cuántos médicos están formando en nuestro país y estas son las datas de este año, el 2018. Tenemos que, obviamente, en Lima tenemos, sumando los residentes de todos los años, tenemos ahorita 4.090 residentes que estudian, que están haciendo su residentado en Lima. Luego tenemos en el Callao, es el segundo lugar, el tercero es La Libertad, con 530, luego viene Arequipa, luego viene Lambayeque y luego vienen las demás regiones. Por ejemplo, Huancavelica tenemos 11 residentes, contando de todos los años, Amazonas 15, Tumbes 18, Ayacucho 25, 33 San Martín y así sucesivamente. Pero yo quiero recalcar esto, después podemos conversar en relación al tema de la calidad de la formación, ¿no? Pero sí
creo que es un avance que el Ministerio de Salud ha hecho a través, y que CONAREME ha hecho, es de que ahora nosotros descentralizamos la formación de médicos especialistas en casi todo el país. ¿Y esto por qué es importante? Porque la experiencia nos indica que el médico se queda a trabajar donde se forma. O sea, si yo me formo en Lima, me quedo en Lima. No va a querer ir a una región a trabajar. En cambio, si yo me formo en una región, me quedo en la región. Esto todavía tiene claro, podemos ir viendo los problemas de connotación de la calidad, porque podemos decir, bueno, si en las regiones casi no hay médicos titulados que sean los tutores, ¿qué calidad de especialistas podemos estar formando? Ahí podríamos entrar en una discusión que tal vez la hagamos en la mesa de discusión, pero sí creo que es importante tener la visión de descentralización de la formación, ¿no? Como una cosa que nos debe llevar al éxito. Y si vemos cuántos los especialidades que se están haciendo, tenemos que en pediatría igualmente es el mayor número de residentes que tenemos en el sistema, luego viene ginecología y obstetricia, luego viene anestesia, luego viene cirugía general, que es parecido, si vemos, al cuadro de, obviamente, de los especialistas titulados, ¿no? Luego tenemos medicina interna, ¿no? Pero acá sí, por ejemplo, quiero recalcar una cosa que después lo vamos a ver otro cuadro. Medicina interna está en el 5º puesto. Cuando yo estudié en la universidad, y muchos de nosotros estudiamos, o sea, el más estudioso, el mejor de la promoción quería ser médico internista. Ahora sobran las plazas de medicina interna en los programas de residentado. Y esto tiene una connotación porque los actuales postulantes tienen más a querer especialidades donde hagan procedimientos que les lleve a una compensación económica más grande, ¿no? Y nuevamente volvemos a ver que medicina familiar y comunitaria está entre las 10 primeras causas de formación de médicos residentes, ¿no? Y tenemos otras, pues, como genética médica, que en todo el sistema tenemos 4, medicina del deporte tenemos 4, ¿no? Medicina nuclear tenemos 20, inmunología y alergia 13, medicina legal 12, o sea, hay extremos, ¿no?, en la formación. Y en las subespecialidades, nosotros tenemos la primera especialidad, primera subespecialidad que formamos es neonatología. Sin embargo, debemos recalcar nuevamente que existe la oferta de plazas en neonatología, generalmente es el doble del número de postulantes que quieren acceder a esas plazas. ¿Por qué? Porque como en todos los países del mundo, las especialidades críticas, ya sean las de cuidados intensivos y emergencias, generalmente quedan desiertas, ya no las quieren tomar los postulantes, ¿no? Y así neo no es una excepción, o sea, se ofertan el doble de plazas y quedan desiertas casi la mitad de las plazas. Lo cual, digamos, nosotros como país necesitamos más neonatólogos, ¿no? Pero los postulantes no postulan a pesar de que hay plazas y las plazas se pierden y el presupuesto se pierde porque no tienen la perspectiva de trabajar toda su vida en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Luego tenemos, pues, las otras: ginecología oncológica, cardiología pediátrica, medicina intensiva pediátrica, y así sucesivamente. Y hay algunas, por ejemplo, neurocirugía pediátrica se oferta, tenemos un residente en todo el sistema. Radiología intervencionista, que es una cosa bastante importante en otros países, tenemos 2, y así sucesivamente. Ahora, si nosotros vemos, la mayoría de subespecialidades son del área de pediatría, ¿no? Ahora acá vamos a ver un tema de cómo están las vacantes que se han ofertado a través de los años. Estamos viendo un tema desde el 2013 hasta actualmente, y acá tenemos 2 picos que fueron en el año 2014 y 2015, que los comenté yo, que fue cuando el Estado aportó 500 plazas extras para la formación de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, y allí hubo 2 concursos de admisión, porque normalmente solo existe un concurso de admisión al año, que es en el mes de junio, ¿no? Y los residentes empiezan en julio. Pero en el año 2014 y 2015 hubieron 2 promociones, o sea, entraron en julio y entraron en octubre. Entonces, por eso es que tenemos este pico que
digamos, no es la tendencia usual que tenemos. Pero aquí sí quiero recalcar que el Ministerio de Salud es el que lleva todo el peso del financiamiento de las plazas prácticamente. Nosotros vemos que ESalud, que es lo que está en morado, desde el 2013 no cambia, oferta el mismo número de plazas, 850 plazas todos los años. No incrementa el número de plazas. Las sanidades, las Fuerzas Armadas ofertan 200 plazas más o menos, 240, 210, es más, han ido bajando en la cantidad de plazas que ofertan, a pesar que tienen un déficit grande de médicos en las sanidades. Los privados prácticamente no invierten en formación. Tenemos un número pequeñísimo, del 30, 40 plazas de los privados, y más bien los privados absorben muchísimo de los médicos cuando egresan. O sea, cuando el médico termina su residencia, muchísimos de estos son absorbidos por el sistema privado y el Estado invierte para que no se queden a trabajar en hospitales del Estado o en establecimientos de salud del Estado. Mientras que el Ministerio de Salud sí ha ido teniendo un incremento de plazas a través del tiempo. El otro punto que es importante revisar es cómo estamos en relación a el número de vacantes versus el número de postulantes y el número de ingresantes. Entonces nosotros tenemos, y cuáles son las modalidades que tenemos de oferta de plazas. Nosotros tenemos básicamente 3 modalidades de oferta de plazas. La primera es la modalidad libre. ¿Qué significa la modalidad libre? Significa que yo soy un médico que acabo de egresar o que ya tengo unos años egresado, pero no trabajo en ninguna institución del Estado. O sea, puedo trabajar en la práctica privada o puedo acabar de salir de estudiar. Y yo postulo a una plaza libre, que es la mayoría de plazas además que ofertamos. Porque acá lo vamos a ver, estas son las plazas libres. Nosotros ofertamos 2.113 plazas libres en el sistema. Y para estas plazas libres nosotros tenemos 5.851 postulantes, o sea, casi 6.000 postulantes postulan para 2.100 plazas libres. Sin embargo, vemos que no todas estas plazas libres se cubren. Yo oferto esta cantidad de plazas, 2.100, y se cubren solamente 1.986. ¿Y cuáles son las plazas que no se cubren? No se cubren, por ejemplo, medicina familiar, no se cubre medicina interna, no se cubre neonatología, no se cubre cuidados intensivos pediátricos, que son especialidades que yo oferto porque las necesito, pero no se coberturan porque no les interesa a los alumnos. La otra forma que yo tengo de ofertar plazas son las plazas cautivas, que le llamamos nosotros. ¿Qué cosa es una plaza cautiva? Es cuando yo trabajo para el Estado, o sea, ya estoy trabajando en un hospital, en un establecimiento de salud, como nombrado, y soy médico general y quiero acceder a una especialización, ¿no? Eso se llama plaza cautiva. Entonces, el MINSA oferta plazas cautivas, 408 plazas cautivas, y tenemos 500 postulantes, o sea, casi 1 a 1, ¿no? Y sin embargo, tampoco se coberturan todas, se coberturan 354 de estas 400. Y ESalud también oferta plazas cautivas, o sea, de sus 850 plazas que oferta hace años, de esas 850, 150 son plazas cautivas y solamente 700 son plazas libres. ¿Por qué digo esto? Porque además en tema presupuestal es distinto. Una plaza libre es inyección de dinero nuevo que tiene que sacar el Estado cada año. Mientras que la plaza cautiva es una persona que ya venía recibiendo un salario y ahora, en vez de seguir recibiendo ese salario como médico general en el establecimiento X, se va a ir al establecimiento Y para formarse como residente, pero el salario es el mismo. O sea, yo no tengo que invertir un nuevo salario, solamente tengo que invertir una pequeña cantidad en pago de guardias. Y luego tenemos otra modalidad que son las plazas de destaque. Las plazas de destaque significa también que yo soy nombrado, pero me voy de una entidad a otra entidad para hacer mi especialidad. Por ejemplo, yo trabajo en el MINSA y me voy a ESalud a hacer mi especialidad, o trabajo en ESalud y me voy al MINSA a hacer mi especialidad. Esto prácticamente está restringido en el sistema. En el MINSA
está bloqueado. ¿Por qué? Porque para estas personas se le tiene que pagar las guardias en el lugar donde está haciendo su residentado. Entonces, si yo me voy del MINSA a eSalud, ¿cómo desde el punto de vista legal y laboral, el MINSA no tiene cómo pagarme mis guardias en eSalud? Y lo mismo pasa con los de salud. Si los de salud quieren venir al MINSA, también cómo les paga el MINSA, eSalud sus guardias. Entonces, esto está bloqueado y solo está activo para las entidades, las Fuerzas Armadas y Policiales. O sea, estas plazas son prácticamente de Fuerzas Armadas y Policiales. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas y Policiales no pagan guardias a sus médicos. Entonces, no importa que se vaya acá o allá porque no les van a pagar la guardia. Ahora, entonces nosotros si vemos todas las modalidades de postulación, ¿no? Este año hemos tenido 6.500 postulantes para 2.854 vacantes en todas sus modalidades, o sea, libre, cautiva y destaque, y hemos tenido 2.479 ingresantes, o sea, como repito, hay plazas sin ocupar. Han quedado 375 plazas sin ocupar y siempre quedan esas plazas sin ocupar. Un número más, un número menos. Y de estas plazas, 127 son libres, o sea, son presupuestos que yo estoy perdiendo como país. Y repito, esas van porque no quieren escoger neo, porque no quieren escoger medicina familiar, porque no quieren escoger medicina interna, y así algunas cosas. Medicina interna que antes uno jamás pensaría, bueno, ahora sobran las plazas de medicina interna, no las cogen. Y sin embargo yo las necesito. Sobran 222 de cautivos y 26 destaques. Y tengo un total de renuncias de más o menos 48, 50 personas que renuncian después de ya haber ingresado al sistema antes del mes de que ingresaron, que también es presupuesto que el Estado pierde. Ahora, si nosotros vemos en relación a las especialidades, ¿cómo está? ¿Cuántas postulantes hay en relación a las vacantes por especialidad? Y tenemos nuevamente que la más pedida es pediatría. Pediatría postulan 676 personas para 265 plazas, ¿no? Ginecobstetricia postulan 470 casi para 224 plazas. Anestesio postulan 351 para 223 plazas. Cirugía general postulan, es la segunda en número de postulantes. La primera es pediatría, la segunda es cirugía, 520 plazas para 191, o sea, 520 postulantes para 181 plazas. No tenemos, primero postulan a pediatría, después a medicina, a cirugía general, luego van acá a ginecología y obstetricia, luego a traumatología, de ahí la otra pedida es anestesio, de ahí es radiología, oftalmología y psiquiatría. Mientras que acá, por ejemplo, medicina intensiva casi es 1 a 1. O sea, yo oferto, postulan 67 y yo tengo 73 plazas ofertadas de medicina intensiva. O sea, nuevamente lo que les dije, la SUSI, la NEO, la emergencia. Emergencias y desastres que yo también necesito para el país, tampoco. Oferto 73 y entran 72, ¿no? Ahora, si vemos el tema de brechas, que también lo dijo Víctor, existen diferentes formas de calcular la brecha. Nosotros como MINSA iniciamos con una gran política de cálculo de brecha de recursos humanos en el año 2015, donde básicamente lo que calculábamos era las necesidades que teníamos nosotros, o sea, cuánto veíamos, cómo son mis establecimientos, cuántos consultorios tengo, cuántas salas de operaciones tengo, cuántos equipos de rayos X tengo, y en base a lo que yo tenía como oferta del establecimiento, calculaba el número de médicos que necesitaba para cubrir esa infraestructura que tenía. Ahora ha cambiado el cálculo de brechas y ahora nosotros calculamos, vemos cuál es la oferta, vemos cuál es la epidemiología, o sea, cuál es la demanda que tenemos, vemos cuáles son la epidemiología que existe, más las enfermedades más prevalentes, y vemos también la oferta
de los servicios que tenemos y en base a eso hacemos el cálculo de brechas. Entonces, con eso ha cambiado también un poco los números en relación a lo que era antes. Ahora, si nosotros vemos la disponibilidad de médicos desde el 2015 hasta ahora, estos son todos los profesionales de la salud. Han ido incrementándose con el paso del tiempo, mientras que las brechas han ido bajando lentamente, pero han ido bajando. Ahora, en relación al número, nosotros, médicos cirujanos, que quiere decir médicos generales, que le llamamos nosotros, y médicos de familia, se calcula que nos faltaban para el 2016 4.651 y a esos hay que agregarle 624, lo que suma un total de 5.200 al 2025. Médicos especialistas nos faltaban 4.200 y esto sí se ha ido incrementando la cantidad de falta de estos médicos especialistas con los años. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales han construido ahora más infraestructura. Ahora nosotros, que teníamos muy poca infraestructura en salud, ahora hemos construido. Y este año ya nosotros han entrado en funcionamiento 4 grandes hospitales y el próximo año entran en funcionamiento casi entre 8 a 10 hospitales nuevos, totalmente equipados de alta tecnología en las regiones del país. Entonces, como ahora tenemos, por eso es que necesitamos más especialistas, porque tenemos un super hospital en Tarapoto, por ejemplo, que antes teníamos un hospital de 20 camas o 40 camas, ahora tenemos un hospital de 120 camas con resonancia, con tomógrafo, con endoscopía, con todo lo ultra, que no tiene un hospital acá, o sea, lo que no, un Arco-en-C fantástico, lo que no tiene Loaiza, lo que no tiene Cayetano, lo que no tiene 2 de Mayo, todos esos equipos están ahí. Y nos faltan los especialistas para trabajar en esos equipos. Y ya para terminar, si vemos en relación a las especialidades, cuáles son las especialidades que más nos faltan, también tenemos el estudio. Este estudio es con la nueva metodología que hemos hecho el año 2017 y ahorita estamos actualizando nuevos datos. El que más siguen faltando otólogos en primer lugar, pediatras en segundo lugar, cirujanos en tercer lugar y medicina interna en cuarto lugar. Luego anestesio y luego otras enfermedades, ¿no? Y si vemos las regiones, también tenemos el estudio por regiones. IPRES es el número de cuántos establecimientos de salud tenemos y cuál es la brecha de recursos humanos. Vemos que hay lugares donde hay una brecha mucho mayor que en otras, dependiendo de la cantidad de médicos especialistas que hay, ¿no? Entonces quería darles este panorama y cerrar con un punto que creo que debemos también de pensar todos, que ya lo dijo Víctor, es que el sistema de salud que tengamos es el que nos va a definir en realidad qué es lo que necesitamos. Porque ahora la posición del Ministerio de Salud es fortalecer el tema de atención primaria, trabajar lo que se llaman las redes integradas de salud, para lo cual necesitamos fortalecer la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Y ahí también hay un tema que quiero ver. Cuando nosotros en España o en Argentina nos hablan de médicos generales, no están hablando del médico general que acaba de egresar de la facultad. Les llaman generalistas, son personas que terminaron la carrera y que hicieron 3 años de la especialidad de medicina familiar y comunitaria, que en otros países se llaman generalistas. Entonces no hay que confundir, porque no es el médico recién egresado, el médico que nosotros le llamamos médico general, sino es un especialista en atención primaria que le llaman generalista. En otros países, como en Canadá, en Reino Unido, nosotros le llamamos médico especialista en medicina familiar y comunitaria, ¿no? Pero el sistema de salud que nosotros tengamos es lo que nos va a llevar a qué cosa necesitamos. Gracias. Gracias, Claudia.